la bienvenida para que nos apoye con la oración de inicio en esta noche. Pastor, adelante. Dios le bendice. Gracias, Jesús. Bueno, vamos a estar agradeciéndole al Señor por este tiempo y sabiendo que el Señor pueda bendecir a aquellos que nos están viendo y puedan compartir con nosotros esta reunión, este estudio bíblico, que creemos que va a ser de mucha bendición para las vidas que va a llegar, va a traer realmente un alivio, ¿no?, para el alma. Muchas veces creemos que las personas que están allí del otro lado están bien, y hay mucha gente con mucha necesidad, ¿no? Necesidad de afecto, de cariño, de poder acompañarlo. Justamente en este horario es un horario tremendo, ¿no? Porque finaliza el día para acá, para nosotros en Argentina, y ya estamos por comenzar uno nuevo, y muchas veces terminan la jornada laboral para algunos, y llega por ahí quizás en todo el día, la persona estuvo todo el día movido, con actividad, y llega ese momento de descanso, y es cuando la persona medita y dice, bueno, ahora voy a descansar, y se encuentra como que le vale todo lo mismo, que es algo rutinario, ¿no? Y muchas veces se encuentra ese desconsuelo, esa desazón de no encontrarle como sentido a la vida, no encontrar una alegría, un momento de paz, ¿no? Muchas veces está con problemas y dificultades que por ahí tiene deudas, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir batallando, por ahí llega a su casa y queriendo encontrar un poco de paz, y resulta que en su hogar es un infierno, ¿no? Bueno, creemos que la palabra de Dios va a llegar a ese corazón, a esas vidas, aquellos que nos están escuchando en el hospital, en un geriátrico, en un lugar donde realmente necesitan una palabra, que esta noche pueda la palabra de Dios llegar a esos hogares, penetrar allí en esos corazones y traerle paz, ¿no? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche, Padre, queremos agradecerte por este tiempo, Señor, de este estudio bíblico, Señor, donde hoy tocaremos los sufrimientos de Job, la segunda parte, Señor, a través del pastor conferencista internacional, Señor, desde allí, desde Laredo, allí desde Texas, Estados Unidos, Señor, trayendo una palabra de Dios, Señor, un estudio poderoso donde creemos que va a llegar a los corazones, Padre. Te pido que puedas tocar sus labios, Señor, los textos bíblicos que puedan entrar y penetrar en esos corazones, Señor, dándole vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, creemos que tu palabra, como dicen en la Biblia, Señor, tu palabra no vuelve vacía, sino que tiene consecuencias espirituales de bendición para aquellos que realmente están necesitados y están allí, Señor, en un momento decisivo, Señor, una situación límite, un momento quizás de soledad, de aflicción, de depresión, por ahí a punto de quizás quitarse la vida, Señor, y dice, bueno, voy a ver este video, y Señor, creemos que tu palabra llega, que tu palabra va a tocar esos corazones, va a entrar allí, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos bendición en esta noche y vida eterna, y que pueda, Señor, esta palabra, Señor, hacer eco en esos corazones, Señor, y traer, Señor, fruto, que esta palabra pueda caer en buena tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Así que compartimos la palabra con el pastor Alberto Morales, desde allí de Estados Unidos. Está en su tiempo, y que pueda ser de bendición esta palabra. Seguimos con la segunda parte de los sufrimientos de Job. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Pastor Brian. Dios les bendiga a todos en esta noche. Continuamos con la segunda parte de este tema de los sufrimientos de Job. Y yo decía la semana pasada, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil.
En el libro de Job, capítulo 11, verso 6, en la traducción en lenguaje actual, dice, ¿y qué te hiciera saber los secretos de la sabiduría? Así podrás darte cuenta de que Dios no te ha castigado como te mereces. En, en la Reina Valera dice, y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado a menos de lo que tu iniquidad merece? El hombre que habla mucho será justificado. eh, Sofar tuvo suficiente de las protestas de Job por inocencia. En su mente, todas las quejas todas las quejas elocuentes de Job muestran que él no es más que un hombre que habla mucho, uno que no debía ser justificado. Por lo tanto, Sofar continuará con una reprensión a Job. Harás escarnio y no habrá quien te avergüence. El punto de vista de Sofar es el de un acusador legalista. Para él, el sufrimiento siempre es el resultado del pecado. Por eso Job tiene que ser culpable. Sin embargo, según Sofar, el sufrimiento nunca es todo lo que nuestra culpa merece, porque Dios manifiesta su misericordia. La solución para Job es acercarse a Dios y limpiar su corazón. En el verso 4 al 9 dice, porque ustedes son unos mentirosos, sus consejos no ayudan en nada. Si se callaran la boca, mostrarían algo de sabiduría. Por favor, escúchenme, pongan atención a mis palabras. ¿Van a mentir en el nombre de Dios y a tratar de defenderlo con engaños? ¿Acaso creen que le hacen un favor actuando como sus abogados defensores? Si Dios los examinara a ustedes, no podría, no podrían engañarlo como engañan a la gente. He aquí, dice en el verso 15 en la Reina Valera, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Si le tocara a usted pasar por una situación, ¿habría respondido igual a Job o de otra manera? Perdón, o de otra manera, ¿qué reacción podría sugerir como una mejor forma de responder? ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Cómo resultó el fin? Dios puede hacer mil preguntas y nadie puede responderle. Perdón. El derrotero que tuvo Job sin guía, abrirse paso solo, sin Biblia ni conocer el camino, sin Getsemaní ni Calvario, sin las simpatías del Hijo de Dios. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel
a quien el Padre no disciplina? Y sabemos que Dios es nuestro Padre. Sabemos que las pruebas tienen el carácter de paternal disciplina, que tienen un designio misericordioso con saludable resultado. ¿Sabe una cosa? Job sostuvo esta lucha con todas estas desventajas y triunfo. Job 1:21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Job analizó su situación de una manera piadosa y sabia. ¿Sabe por qué? Porque Job entendía que llegó a este mundo sin nada. Así que todo lo que tenía era en verdad una bendición de la generosidad de Dios. Si ahora tenía menos, todavía era más de lo que trajo a este mundo y más de lo que se llevaría al mundo del más allá. Su prosperidad anterior no se debió a la suerte o al mero ingenio humano. Fue por la gran y poderosa bendición de Dios sobre su vida. Estoy tan complacido de pensar que Job reconoció la mano de Dios proveyendo en todas partes. Él dijo: Jehová dio. No dijo: me lo gané todo. No dijo: se han ido todos los ahorros que tanto me costó ganar. Amén. Es como si el pastor Brian dijera: Jehová dio. Él no dijo: me lo gané todo. Se han ido todos los ahorros que tanto me costó ganar. No. Dios tenía el control de su vida y sin importar cuál fuera la fuente inmediata de adversidad o tragedia, tenía que pasar por las sabias y amorosas manos de Dios antes de que pudieran tocarlo. Dios era digno de ser bendecido y alabado en todas y cada una de las circunstancias de la vida. Morgan decía: sus palabras eran de la más profunda filosofía. Reconocían que el hombre es más que las cosas que acumula a su alrededor. Andersen decía: Job ve, Job ve solo la mano de Dios en estos eventos. Nunca se le ocurre maldecir a los bandidos del desierto, maldecir a los guardias fronterizos, maldecir a sus propios estúpidos sirvientes que ahora yacen muertos por su descuido. Todas las causas secundarias desaparecen. Fue el Señor quien dio, fue el Señor quien quitó, y solo en el Señor debe buscarse la explicación de estos extraños sucesos. ¿Sí? Ahora, podemos meditar en las implicaciones de la palabra. Jehová dio. Nunca debemos pensar que las cosas buenas de este mundo nos vienen de la tierra, vienen del cielo. Vienen a nosotros como regalos. Es decir, son inmerecidos. Dios da sus regalos con bondad y consideración. Saber esto, pastor, amada audiencia, endulza el valor de todo lo que tenemos. Las cosas son más preciosas,
porque son regalos de un Dios amoroso. ¿Sabe una cosa? Es una tontería enorgullecerse de tener más de lo que tiene otro. Es fácil, es fácil devolverle a Dios cuando realmente entendemos que todo lo que tenemos viene de Él. Siempre debemos adorar al dador y no a los regalos. El dador es más grande que los regalos que Él da. Sea el nombre de Jehová bendito. Esta era la expresión de adoración mencionada en el versículo anterior. Job pudo bendecir el nombre de Dios, incluso cuando fue tentado específica y severamente al maldecir el nombre de Dios. Recuerden la historia de un hombre que iba a dar una libra a alguna institución de caridad. El diablo dijo, no, no puedes costearlo. Entonces dijo el hombre, daré 2 libras, no seré dictado de esta manera. Satanás exclamó, eres un fanático. ¿Sí? El hombre respondió, daré 4 libras. Ah, dijo Satanás, ¿qué dirá tu esposa cuando regreses a casa y le digas que has regalado 4 libras? Bueno, dijo el hombre, daré 8 libras ahora, y si no te importa en lo que estás, me tentarás a dar 16. Así que el diablo se vio obligado a detenerse, porque cuanto más lo tentaba, más se iba por el otro lado. Que así sea con nosotros. Si el diablo nos quisiera llevar a maldecir a Dios, bendigámoslo aún más. Y Satanás será lo suficientemente sabio como para dejar de tentarnos cuando descubra que cuanto más intenta empujarnos, más vamos en la dirección opuesta. Amén. Veo al pastor Brian así como que me caí, me caí el costal. Es fuerte, ¿eh? Un día el cielo amaneció limpio y antes de acabar, todo perdido. Tan radical fue su ruina que quedó como un recién nacido. Para colmo de su pena, la casa sepultó a sus 10 hijos. Job 1:19, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y se murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. En un momento quedó privado de cuánto poseía y de sus hijos. ¿Conseguirá Satanás que Job abandone su integridad? ¿Sabe que el primer ataque ha concluido y Satanás debe retirarse derrotado? Job 1:20, perdón. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Muy apropiadamente, Job lamentó sus tremendas pérdidas. Había perdido a sus hijos, a sus hijas, a sus sirvientes y una gran cantidad de riqueza material en un tiempo de luto. Job se lamentó, pero no se lamentó como los gentiles o los paganos se lamentaban. Él no se cortó, él no se acuchilló, ni se tatuó por los muertos, como era la práctica común entre aquellos pueblos antiguos. En medio de su duelo, Job también decidió adorar a Dios a pesar de sus circunstancias y sentimientos. Amén. Podríamos decir que esto fue ciertamente adoración pura y que glorificó grandemente a Dios. Charles Spurgeon decía, ciertamente no ha llegado esto entre el pueblo de Dios, que Él deba hacer lo que nos gusta, o de lo contrario, no lo alabaremos. Si Él no nos agrada todos los días y cede a nuestros caprichos y gratifica nuestros gustos, entonces no lo alabaremos. Pero qué inexpresivo cuando creemos que quedó el diablo, cuando esperando ir a Job blasfemar contra Dios, lo oye bendiciendo el nombre de Dios de esta manera. Más adelante en el libro, a medida que se libra una batalla espiritual en Job, a medida que se libra una guerra espiritual, digo, lo menciono también así, en Job y alrededor de él, parecerá alejarse mucho de estas palabras de adoración. Sin embargo, es importante recordar que la primera reacción de un hombre suele ser muy reveladora y revela lo que realmente domina su corazón. La adoración fue la primera reacción de Job a su crisis. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job analizó su situación de una manera piadosa y sabia. Job entendía, llegó a este mundo sin nada. Así que todo lo que tenía era en verdad una bendición de la generosidad de Dios. Si ahora tenía menos, todavía era más de lo que trajo a este mundo y más de lo que se llevaría al mundo del más allá. ¿Sí? Su prosperidad anterior no se debió a la suerte o al mero ingenio humano. Fue por la gran y poderosa bendición de Dios sobre su vida. En esta segunda prueba, ¿podrá Satanás triunfar? Job, capítulo 2, versos 7 al 9. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job
con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué fuerte, ¿no? ¿Se imagina? Le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La esposa de Job se ha convertido en un ejemplo proverbial de una esposa cruel, insolidaria y de lengua afilada. Sin embargo, se debe hacer alguna concesión, considerando sus pérdidas en los días anteriores. Ella también perdió sus hijos, perdió su riqueza, y no debería ser juzgada con demasiada, con demasiada dureza. La Septuaginta pone más palabras en la boca de la esposa de Job. ¿Hasta cuándo resistirás y dirás: he aquí, persevero aún un poco de tiempo, aguardando la esperanza de de mi liberación? Porque aquí tu memorial ha sido cortado en la tierra. Incluso tus hijos y tus hijas, las punzadas y dolores de mi vientre, que en vano llevé con pesar, y aún tú te sientes a pasar las noches al aire libre entre la corrupción de los gusanos, y yo sea una errante y una sierva de lugar en lugar y de casa en casa, esperando la puesta del sol para que yo pueda descansar de mis trabajos y mis dolores que ahora me acosan. Ahora maldice a Dios y muere. Ella no puede soportar ver a su esposo sufrir así. Su corazón ya destrozado por la pérdida de sus 10 hijos. Ahora está sin esperanza. Ella está diciendo: maldice a Dios y también te matará a ti. Entonces puedes escapar de este dolor. ¿Sabe una cosa? La muerte sería mejor que esto. Y qué duro. Maldice ella a Dios y muere. Deja, perdón, deja el inútil servicio de este Dios que te ha dejado en un destino tan inmerecido. Déjalo y abandona la vida. Una vida a la que ya no le queda nada por lo que valga la pena vivir. Sin embargo, la implicación de sus palabras: aún retienes tu integridad, es que ella había abandonado su integridad. El objetivo de Satanás en sus ataques contra Job, perdóneme, era zarandear a Job de su posición. Fracasó con respecto a Job. Pero sabe una cosa, pero tuvo éxito con respecto a la esposa de Job. Job debe haber estado muy dolido tanto por las palabras necias de su esposa como por su propia fe quebrantada. Su copa parecía llena. Todavía es posible
otra vuelta al bastidor, por así decirlo. ¿No se le libra de ello? Uh-huh. De la única parte humana de la que aún podría haber llegado el consuelo, solo llega una burla vulgar y una sugerencia de desesperación. Sin saber la limitación que Dios había puesto sobre el acusador, la esposa de Job, en este punto, era lo que platicábamos el pastor Brian y yo fuera de la transmisión. Hay veces que la esposa de Job en este punto diagnosticó la enfermedad como incurable. Pero ¿sabe una cosa, pastor? Le recomendó que maldijera a Dios y muriera. Y hay mucha gente, no digo que eso pase en esta iglesia, pero pasan en otras, que les detectan alguna enfermedad y están llorando. ¿Sí o no? Cuando te hablan de la palabra cáncer, les entra una preocupación difícil. Uh-huh. Me voy a morir. Estoy en etapa final. La pregunta que yo hago esta noche es, ¿en quién tienes puesta tu confianza? ¿En el médico o en Dios? ¿Ah? ¿Sabe una cosa? La conducta de la esposa de Job agravó su caso. Sin duda era fiel. Veo que el pastor Brian se quedó así como que pensativo. Pongámonos en su lugar de desesperación por sus hijos y bienes. No es la primera vez, escuche, no es la primera vez que Satanás haya corazones que se asocien. ¿Sabe una cosa? Job no pierde la confianza en la misericordia del Señor. Aleluya. Job capítulo 2, verso 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué porción más fuerte? Esta fue una reprensión sabiamente redactada para la esposa de Job. No la acusó de ser
una fatua, sino de hablar como cualquiera de las mujeres fatuas. Él indicó que esto no era normal en ella. Si esta mujer supiera, hoy, Romanos capítulo 5, verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Sí? El apóstol Pablo anticipa la acusación de que él está construyendo castillos en el aire, que la gloria del cristiano únicamente aplica para esa dulce adiós. El apóstol Pablo responde, yo sé que tengo muchas tribulaciones, yo sé que tengo muchas tribulaciones, ahora, pero nosotros nos gloriamos en estas también. Amén. Lo que yo comentaba en el tiempo, perdón, lo que yo comentaba en el tiempo de oración en el vallado, Juan 16:33, en el mundo tendrás aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Amén. Segunda Corintios 12:9. Y ya lo he traído ese mensaje mucho tiempo. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Fíjese lo que dice. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, cuando soy débil, porque cuando soy débil, soy fuerte. Dios tuvo una, Dios tuvo una respuesta para el apóstol Pablo. La respuesta no era lo que el apóstol Pablo esperaba inicialmente, pero Dios aún tenía una respuesta para el apóstol Pablo. Muy a menudo cerramos nuestros oídos a Dios si Él responde de una manera la cual nosotros no esperábamos o pensábamos. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de quitar el aguijón de la vida del apóstol Pablo, Dios dio y seguirá dando de su gracia al apóstol Pablo. La gracia que Dios le dio al apóstol Pablo era suficiente para satisfacer sus necesidades. Uh-huh. El apóstol Pablo estaba desesperado en su deseo de encontrar alivio de esta carga. Pero hay dos formas de alivio. Puede venir al quitar la carga o al dar fuerza hacia los hombros que soportan la carga.
En lugar de quitar el aguijón, Dios le dio fuerzas al apóstol Pablo para llevarla. Y Dios mostraría su fuerza por medio de la aparente debilidad del apóstol Pablo. Para hacer esto, el apóstol Pablo tenía que creer que la gracia de Dios es suficiente. ¿Sí? En realidad, no creemos que la gracia de Dios es suficiente, sino hasta que creemos en que nosotros somos insuficientes. Para muchos de nosotros, los que me están viendo a través de las redes sociales, especialmente en la cultura americana, este es un gran obstáculo. Somos las personas que idolatramos al hombre hecho a nuestra imagen. Pero no podemos recibir la fuerza de Dios hasta que conocemos nuestras debilidades. No podemos recibir la suficiencia de la gracia de Dios hasta que conocemos nuestra propia insuficiencia. Una gran tribulación saca la fortaleza de Dios. Lo explico. Una gran tribulación saca la gran fortaleza de Dios. Si nunca sientes conflictos internos y un alma que se ahoga, entonces no tienes mucho del poder de Dios que te levanta, pero sí te hunde hacia lo profundo de la angustia del alma, hasta que lo profundo empieza a amenazar, a cerrar, perdón, hasta que lo profundo amenaza el cerrar su boca sobre ti. Y luego el Señor monta un querubín y vuela. Si monta sobre las alas del viento, libra tu alma y te lleva hasta el deleite del tercer cielo. Luego percibes la majestad de la divina gracia. Oh, debe de haber la debilidad del hombre y lamentarse sobre ella, sino la fuerza del Hijo de Dios jamás será perfeccionada en nosotros. Bástate mi gracia. ¿Cómo es que la gracia de Dios hizo la diferencia? ¿Cómo cómo le dio satisfacción la necesidad del apóstol Pablo en este punto? La gracia podía satisfacer la necesidad del apóstol Pablo porque expresa la aceptación y el deleite de Dios en nosotros. Cuando recibimos su gracia, entonces disfrutamos nuestro estatus de favor y aprobación delante de los ojos de Dios. La gracia significa que Dios se agrada de nosotros, que Él tiene su favor dispuesto hacia nosotros.
y que tenemos su aprobación y su promesa de cuidado. La gracia podía satisfacer la necesidad del apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque estaba disponible en todo el tiempo. Cuando pecamos o fallamos, uy, cuidado. Esto no nos coloca fuera del alcance de la gracia de Dios, ya que la gracia nos es dada libremente en Jesús. No puede ser quitada después debido a que caemos o tropezamos. Cuando venimos a Dios por fe, por medio de la sangre de Jesús, su gracia siempre está lista para satisfacer y ministrar nuestras insuficiencias. La gracia podía satisfacer la necesidad del apóstol Pablo porque es la propia fuerza de Dios. Mucho del poder de este mundo está expresado en las cosas que pueden traer daño y destrucción. Pero Dios ama para mostrar su poder por medio de su bondad y gracia. Algunas veces asociamos la bondad con la cobardía o timidez. ¿Y sabe por qué? Le voy a decir por qué. Vaya conmigo a 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios, fíjese, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando hacemos esto, tomamos una perspectiva mundana sobre el poder y la fuerza y negamos la verdad de Dios en cuanto a la fuerza de la gracia y el amor. La gracia no es débil o frágil, pero es el poder de Dios para satisfacer lo que nos hace falta. ¿Qué le dije? Iba a tirar cocos. ¿Qué le dije? Iba a estar fuerte la palabra. Yo le dije que este que se pusiera casco, pero ya le cayó la pelota de soccer de, la, de Argentina. ¿Qué otro equipo más? Hay otro equipo, ¿no? ¿Cómo se llama? Vélez Sarsfield o ¿cuál es? Acá los más grandes son Boca, River, Independiente, Racing, Vélez, Huracán, hay unos cuantos. Siempre se sacan chispa, ¿no? Así que
Yo soy independiente, pero bueno, siempre en la familia hay gente de River, de Boca. Qué bueno que no le va al Vélez. Porque Después está Newell's, Huracán, ¿no? Hay un montón de equipos. Uno se quiere bajar de primera, siempre están eh, jugando muy fuerte, ¿no? Así que es tremendo, ¿no? sí, sabe, podemos enfatizar cualquier aspecto que nos plazca de esto. Mi gracia es suficiente para ti. La gracia es el favor y el amor de Dios en acción. Significa que Él nos ama y se complace en nosotros. Amén. Dice Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Wow! Ve cómo esto no estaba parte en mi mensaje, pastor. Podemos escucharlo de parte de Dios. Bástate mi gracia. ¿No es verdad? Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una voz, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Wow. Nos damos cuenta, Mateo 3 y Mateo 17 expresan la misma frase. ¿Sabe que el Señor se complace en nosotros? Mi gracia es suficiente para ti. ¿De quién es esta gracia? Es la gracia de Jesús. ¿No es suficiente su amor, su favor? ¿En qué fallará Jesús? ¿Sabe? No es eh, también recordemos que Jesús padeció aguijones. Así que a él le importa y él sabe. Mi gracia es suficiente para ti. Es justo ahora. ¿No será que algún día, mañana, pasado mañana, el lunes, el martes, es en este momento, justo ahora? Su gracia es suficiente. ¿Pensabas que algo debía de cambiar antes de que su gracia fuera suficiente? ¿Pensaste, su gracia fue suficiente alguna vez? Su gracia
podría ser suficiente de nuevo, pero ahora no por medio de lo que estoy pasando. A pesar de ese sentimiento, la palabra de Dios permanece. Bástate mi gracia. Spurgeon dijo y escribió, es fácil el creer en la gracia para el pasado y el futuro, pero el descansar en ella para la necesidad inmediata es por medio de la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Amado, es la hora que esa gracia es suficiente. Aún en este momento es suficiente para ti. Aún en este momento es suficiente para el pastor Brian, para un servidor, para los que nos están viendo en YouTube. Bástate mi gracia. Me alegro de que Dios no dijo, mi gracia es suficiente para el apóstol Pablo. Me alegro de que Dios no dijo, mi gracia es suficiente para el pastor Brian. Pudiera haberme sentido fuera del círculo, ¿sí? Pero Dios lo hizo lo suficientemente amplio. Tú puedes estar dentro de bástate. Bástate la gracia de Dios. Estás más allá de ella. Eres tan diferente. Tu aguijón es, pero que el aguijón del apóstol Pablo, o peor que muchos otros que han conocido el triunfo de Jesús, por supuesto que no. Esta suficiente gracia es para ti. Quisiera continuar, pero veo que el pastor ya se me está quedando dormido. Ya son las 12:15. Nos pudiéramos amanecer hasta las 5 de la mañana, pero tiene, tiene otro proyecto. Sí, podríamos proyectar un día hacer con tiempo una vigilia e invitar a otros ministros, ¿no? Sí, Se pone lindo. sí, sí. Así que es tremendo, es tremendo. Gracias, Jesús. Quería cerrar con esta parte y dejarla para la tercera parte. Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¡Wow! La fuerza de la esperanza sostiene el corazón. Cuando el cumplimiento de la esperanza se retrasa mucho, puede enfermar el corazón. Si estuviera aquí de invitado especial,
El pastor Alvareda, válgame. Yo le pediría que nos contara la historia del estanque de Bethesda. ¿Cuántos vemos? Con estos 2 puntos quiero cerrar y el próximo jueves lo analizamos. ¿Cuántos vemos languideciendo en el hospital de Esperanza? Como él en el estanque de Bethesda. Plaut explica que las personas no pueden soportar la frustración por mucho tiempo. Deben tener estímulo para continuar. Quizás los creyentes deberían hacer que sea parte de su tarea ayudar a otros a alcanzar la esperanza, siempre que sea posible. Pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Sabe que cuando el deseo de la esperanza finalmente se cumple, trae una vida largamente sostenida. Este principio nos recuerda que aunque el retraso en la realización de la esperanza puede incluso enfermar al corazón, vale la pena soportar el sentimiento de la enfermedad a cambio de la bondad del cumplimiento. No sé si tengamos tiempo para cerrar con un texto bíblico o lo dejo pendiente para el jueves. Lo dejamos pendiente. Así que tremendo, ¿no? Qué tema tan fuerte. Para volverlo a ver, escuchar y meditar, ¿no? Estas palabras, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a despedirnos con una oración, Alberto, que puedas hacer por la audiencia y bueno, que el Señor pueda bendecir a cada uno de aquellos que nos siguen semana a semana y se irán sumando, ¿no? Sí, man. Gloria a Dios. No nos quisiéramos quedar como la vez pasada hasta las casi la 1 de la mañana en Argentina con el programa especial que eh, créame que aún estaba escuchando y lo comento, pastor, eh, la música de Eduardo Santoro. Van a decir otra vez eh, con el disco rayado. Me ministró mucho una canción que se acuerda que se la puse la vez pasada. Sí, igual hay muchos temas de su producción. De las últimas que ya hizo ya un estilo alabanza y adoración, de la placa esa Te Bendecimos también, muy lindos temas. Usó en ese momento, era el arreglador, era el tecladista del grupo Rescate, Marcelo Moyo, ahí en un estudio, el mismo estudio que grabó mi papá la segunda producción, y la verdad que hizo programación de baterías, hizo el coro, todos los teclados, ¿no? Pero salió muy lindo, ¿no? Y Eduardo fue de los primeros que llegó ahí a México y trajo el contacto acá con, me acuerdo que grabó la producción con los muchachos de Torre Fuerte, que eran músicos del Luis Miguel. Siempre buscó el profesionalismo, ¿no? Acá grabó sus primeras producciones
con un músico que se llamaba Sergio Quiroga y que partió en la presencia del Señor. Y después se fue a grabar en un estudio que se llamaba, acá grababan Sandra Mianovich, Valeria Lynch, Patricia Sosa, los grandes del rock nacional, ¿no? En ese estudio, Phil Record, y grabó con el tecladista Emilio Bash, y tuvo muy buena programación de batería. Me acuerdo que era otro músico, Luis Erabolo. Después estaba en la guitarra, estaba un guitarrista muy profesional que grababan. Ellos eran los músicos de Sergio Denis, ¿no? Los músicos estables, pero trabajaban en estudios profesionales totalmente. Siempre lo que buscó Eduardo fue la excelencia, ¿no? Y lo lindo que esas letras eran letras muy inspiradas, ¿no? Así que bueno, una bendición que él haya podido llevar su música a todo el mundo, ¿no? Porque fue de los primeros que se distribuyó con el sello Unilit en toda Latinoamérica, ¿no? Pero muy humilde, un pastor que la verdad que vivió para el Señor y bueno, hoy está en sus brazos, ¿no? Así que bueno, que nos quede ese ejemplo, ¿no? De poder siempre hacer las cosas con excelencia y buscar bendecir a la gente, ¿no? Que eso es lo importante. El otro día me hablaba con un reverendo y me decía, ¿no? Que muchas veces el Señor no va a buscar a ver cuántas iglesias formaste, cuántos ministerios, cuántas veces predicaste, sino cuántas veces bendeciste a alguien y pudiste ayudarlo, pudiste volverlo a los caminos del Señor, y muchas veces por ahí sacaste de tu bolsillo lo poco que tenías, pero pudiste ayudarlo, ¿no? Que estaba realmente pasando una necesidad, un problema, ¿no? Ahí está lo que va a ver el Señor, ¿no? Nuestras misericordias, ¿no? Así como nosotros vamos a tener misericordia en ese momento de poder brindarle una palabra de aliento a una persona, aunque sea creyente o no, pero extenderle la mano, ¿no? Como decimos acá, no cortarle el rostro, ¿no? Sino sumarlo, ¿no? Eso lo va a ver Dios, ¿no? De esa misma manera Dios esa misericordia la va a usar con nosotros, ¿no? Así que ese es como decía el Isaías, hoy que leí 58, ¿no? Que ese es el verdadero ayuno, ¿no? El poder ayudar al prójimo, ¿no? Así que bueno, podemos orar para despedirnos, pastor, y queda pendiente entonces la tercera parte de este libro de Job para el jueves que viene, 23 horas Argentina. Gracias, Jesús. Amén. La verdad que nosotros no quisiéramos perder nuestra gran herencia, nuestra gran bendición, porque como lo leía hace rato, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a orar en esta noche, recordarles que próximo jueves, tercera parte de esta serie de los sufrimientos de Job. No se lo pierda, 23 horas en Argentina. Vamos a orar. Señor, sí, Señor. Señor, nos has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Señor, así como tú le dijiste al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Sí, Señor. También
nos los dices a nosotros. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Señor, así como se lo dijiste al apóstol Pablo, Señor, así nos lo dices a nosotros, nos lo recuerdas cada mañana, cada momento. Bástate mi gracia, a pesar de las situaciones que estemos pasando. Bástate mi gracia. A pesar, Señor, de las dificultades de salud, bástate mi gracia. Señor, el que Job haya pasado por todas estas, eh, por todos estos problemas, situaciones, Señor, y que la esposa le haya dicho, maldice a Dios y muérete. Señor, nosotros no te queremos maldecir. Nosotros, Señor, queremos bendecirte. Queremos decirte, Señor, como dijo Job en el capítulo 1, verso 21. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Espíritu Santo, ministranos, Señor, en esta noche. Ministranos. Sé con nosotros. Señor, sabemos, Padre, que tú tienes ese cuidado especial con nosotros. Señor, no apartes de nosotros tu Santo Espíritu. Padre, sabemos que a veces pasamos por aguijones, por situaciones graves, Señor, pero tú tienes un cuidado especial en nuestra vida. Señor, gracias, Señor. Yo oro, Señor, por nuestra audiencia. Padre, yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra quede como una semilla sembrada en nuestros corazones. Señor, yo oro también, Padre, por aquellas personas que están en los geriátricos, que están en los hospitales. Visítales, Señor, en el nombre de Jesús. Sánalos, Señor. Padre, y ponemos, Señor, en tus manos al suegro del pastor Brian, a Oscar Fleitas, Señor, en el nombre de Jesús. Obra un milagro de sanidad en su salud, en su vida, Señor. Padre, yo declaro sobre él la palabra del Salmo 112:7. No tendremos temor de malas noticias, Señor, sino que vamos a tener buenas noticias, un testimonio de sanidad en su salud. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Te recordamos que tenemos lunes ayuno y oración congregacional, 15 horas en Argentina y en Brasil. No te lo pierdas. Dios está haciendo cosas grandes y poderosas en, en ese tiempo de ayuno y oración. Martes tenemos la clase de guerra espiritual, capítulo 8. Qué bárbaros. Vamos en la página 84, 89, ¿no? Ya no me acuerdo en qué página vamos, pero vamos avanzados en este curso. Dios está hablando tremendamente a nuestro corazón también con ese tema de guerra espiritual. Recuerda que cuando tomamos
ese estudio bíblico de guerra espiritual nos ha enseñado la pastora Nora Buenrostro a cómo renunciar, ligar, atar y romper cadenas del enemigo que vienen a querer tomar nuestra vida, a querernos hacer pasar por esa guerra espiritual. Pero sabes una cosa, tú y yo tenemos a un Dios poderoso que pelea la batalla por nosotros. Así que no te lo pierdas, martes 19:30 horas, tiempo de Argentina, 16:30 horas, tiempo de Laredo, 14:30 en el área de Ensenada. Y después del curso de guerra espiritual, 21 horas, vallado de oración. Hemos tenido unos tiempos de oración preciosos en la presencia del Señor. Así que te invitamos martes y jueves, 21:10 horas en el área de Argentina. Domingo, reunión, 11 de la mañana. No te lo pierdas. Se está poniendo tremendo el servicio el domingo. Te pedimos un favor. Ora por el siguiente proyecto. Mañana va a haber un congreso tremendo con un pastor de Paraguay. No, de Uruguay. De Uruguay, perdón. De Ya está Uruguay. acá con nosotros en Florencio Varela, así que Eddie Peñalver, un músico, él era músico secular de la banda, es cubano, de la banda Afro Cuba, si buscan en YouTube, famosísima, y Dios lo tocó, lo convirtió, y bueno, hoy es pastor, ministro, tiene el proyecto del coro gospel, hace años viene preparando, y bueno, hace evangelismo, predica. Mañana vamos a tener un congreso de adoradores en la Misión Sol de Justicia, convocando a todos los que quieran venir aquí en Florencio Varela para poder prepararnos para el evangelismo. Y el sábado estamos ahí en Claypole, entre Claypole y Solano, en zona sur, también en la iglesia Ministerio Apostólico y Profético Rema, donde va a estar ministrando también Eddie Peñalver desde Uruguay. Así que bueno, mañana tenemos muchos invitados, va a estar también MIF, que es Ministro Impartiendo Fe, es un joven ministro que grabó ya 5 álbumes, si quieren buscar en YouTube, MIF, Ministro Impartiendo Fe, y va a estar ministrando totalmente toda la reunión, va a estar a cargo de él, así que bueno, va a ser una bendición. Y el sábado va a estar las danzas de la Iglesia de la Gloria de Dios con el pastor Damián Flores, va a estar el ministro Darío Coronel allí, y Eddie Peñalver desde Uruguay en Rema, y ahí voy a estar trayendo la palabra, así que va a ser glorioso, un mensaje para los jóvenes, ¿no? Así que bueno, y el domingo la Misión Sol de Justicia a la mañana, a las 11 de la mañana. Así que fin de semana poderoso, con tremendas reuniones, y bueno, no teníamos estipulado el estudio bíblico de hoy jueves temprano, que la Alianza me invitó el día lunes, y bueno, a todos le decimos que sí, así que bueno, gloria a Dios. Y el sábado tenemos el programita allí con la oración Voz Mundial, la oración 15 mundial horas. de televisión de Costa Rica, a las 15. 15 horas de Argentina. 12 del día en la Ciudad de México. No se lo pierda. Así que bueno, de todas maneras compartimos ahí en las redes los links, y siempre lo grabamos para tenerlo en YouTube. Así que bueno, fin de semana glorioso, ¿no? Con muchas actividades, ¿no?
lleven en oración al pastor Damián Flores. Ahorita Ya está mejor, sí. ¿Ya? Ya está mejor. El lunes le dieron el alta. El miércoles ya estaba ministrando allí en la gloria de Dios, predicando con su esposa. Santo. Y el sábado va a estar firme ahí en el evento. Así que bueno, va a estar glorioso. Las danzas van a participar durante toda la reunión, en todos los temas musicales van a estar haciendo las coreografías con la hermana Berito Alcaraz. Así que bueno, el domingo estuvieron allí cuando estuve predicando en la Iglesia de la Gloria de Dios, porque ellas pertenecen ahí. Y bueno, es una filial nuestra que están trabajando con mucha bendición, y presentamos ahí el banner de un anexo que se llama El Alfarero. Así que un banner hicieron para las reuniones y todo, que ellos tienen los sábados también a la tarde. Así que bueno, una bendición. La obra sigue creciendo a pesar de las pruebas, de la lucha, aunque el infierno desató todos sus demonios en contra. Sabemos que somos más que vencedores y que tenemos la batalla ganada y la guerra súper ganada por el Señor. Amén. Así que bueno, Alberto, así que gracias por este tiempo. nos vamos despidiendo de transmisión. La verdad que es una gran bendición poder llegar hasta sus hogares en este jueves. Bueno, para ellos ya es viernes, y poder tener este tiempo de estudio bíblico. La verdad es que les esperamos próximo jueves, 23 horas, tiempo de Argentina. Así que nos despedimos. Ya veo que el pastor se está así como que... Voy y vengo, ¿viste? Ahí viene. Gracias, Jesús. Pobre. Así que bueno, pero le damos gracias al Señor que nos dio la vida, eso es lo importante, ¿no? Y bueno, estaremos molestando al enemigo hasta que el Señor nos llame a su presencia, ¿no? Gloria a Dios. Alzamos nuestras manos para recibir los lingotes de oro. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz del Señor. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves, el martes. Nos escuchamos en esta misma plataforma. Que el Señor te bendiga, tengas un fin de semana bendecido y en victoria. Y recuerda llevar nuestras reuniones en oración. Nos despedimos desde Argentina. Como dice una canción, no llores por mí, Argentina. No sé si así dice, pero desde Argentina, nuestro amigo pastor Amén. Brian Oroño, de la radio e iglesia Sol de Justicia. Síganlo en su página de YouTube. Los domingos por la mañana tienen un servicio. Y mire, si no lo he visto, de lo que se está perdiendo, de la bendición del Señor. Si no lo ve que está grabando, no le digo dónde está, porque si digo luego, me va a decir, ya me descubrió. No le digo dónde está, pero
los domingos. Pero si oye platillos y cacerolas ahí dando, es porque ya sabe dónde lo ve. ¿Verdad, pastor? Sí, estamos en todo ahí. Con las tarolas le dicen ustedes, ¿no? A la batería, ¿no? Sí. Ahí en las tarolas. Que el Señor ¿No? los bendiga. Y nos vemos en Así la que próxima emisión.